Hola, buenas tardes. Bueno, yo sé que, bueno, aquí solo conozco como a dos personas. Mi nombre es Jimena Murillo Murillo, tengo 22 años. Eh, Soy una persona autista, por lo que tal vez no los voy a ver mucho a la cara. Eh, y Estoy en mi último curso de enseñanza de los estudios sociales y me faltan 5 cursos para terminar mi bachillerato de historia. También ahorita soy voluntaria en el Museo Nacional, entonces si hoy les traigo esta exposición. No tengo la mayor experiencia tampoco en educación en museos, ni tampoco en colegios, escuelas, porque, bueno, como les dije, apenas estoy empezando en este mundo, pero sí les vengo como a presentar una problemática que la hemos hablado, pero creo que la podemos ver de otra forma, ¿verdad? Entonces sí, hoy no les voy a presentar tampoco teorías de la museología ni teorías de la pedagogía, sino pues a compartirles un poco de qué he aprendido yo aquí en la U y cuáles son los problemas que yo veo y abrir diálogo como a esta problemática tan grande que tenemos. Entonces, vamos a ver, ¿dónde empieza todo esto? Como para contextualizarles un poco. Yo de quinto grado de escuela a octavo año de colegio tuve una docente que nos daba la materia de History, también teníamos la materia de Estudios Sociales, y ella todos los días de toda la semana, durante todo el año, iba disfrazada al cole, acorde pues a la materia que estábamos viendo. Y no solo era bueno, no, y el aula se transformaba entonces en el momento histórico. Cuando ella entraba ya dejaba de ser como el espacio cotidiano de todos los días y pasaba a ser, no sé, un juicio de brujas del siglo XVI o un campo de concentración del siglo XX. Entonces ella lograba traer la historia a la vida, ¿verdad? Aún le tengo mucho cariño a esta profe y es la razón por la que entré a la carrera. Y bueno, ¿qué pasa después? No solo eran los disfraces y su forma como tan auténtica de personificar o encarnar a estas personas históricas, sino que lo que le daba sentido a todo su método de enseñanza era que no usaba libros, solo usaba presentaciones y objetos. Ella tenía una colección enorme de réplicas o monedas, billetes antiguos, entonces ella traía el museo al aula, ¿verdad? Y eso para un chiquito de 10 años es sumamente enriquecedor porque te alimenta como todas esas ansias de curiosidad. Y ya bueno, años después, cuando yo llego aquí a la universidad, estaba súper encantada con todo esto de la didáctica, del cómo enseñar, pero pasé los últimos 4 años de mi vida aquí en la U sintiéndome un poco alienada de lo que se me plantaba. Como que yo siempre era muy crítica y veía que mis compañeros como que sí seguían el sistema, ¿verdad? Sí se portaban bien y yo decía, suave, pero es que esto no está bien. Entonces, fueron años complicados y sentí que entonces no estaba hecha para esto, que no encajaba en este sistema tan tradicional de la enseñanza. Y el año pasado que hice la práctica docente, lo confirmé. Como que yo en serio en un aula no me veo. Porque ¿qué pasaba? Bueno, los profes aquí mismo en la U me decían, pero no haga materiales tan complicados ni tan elaborados porque los estudiantes no van a poder. Mejor lléveles una sopa de letras o un dibujo. Y yo decía, sabe, pero es que no sé si yo soy muy ambiciosa, pero mis estudiantes eran de noveno. Entonces, ¿por qué le estamos dando como materiales educativos tan sencillos cuando ellos tienen la capacidad de realizar un pensamiento crítico mucho más profundo? Entonces, bueno, al final del día, este es el sistema educativo que en mi opinión está perjudicando a la juventud, ¿verdad? Y tenemos que hacer algo al respecto. Y, y no sé, cuando un profesor intenta hacer algo diferente, innovador o ser un buen profe, como sabemos, y tal vez aquí todo el mundo conoce a alguien que esté en esa situación, actualmente se ve sometido a problemas legales, de reputación y demás. Entonces, ya para finalizar esta historia, al finalizar la práctica, la primera vez que se me habló de un museo fue que el profe aquí en la U me dijo, Jimena, pero si usted hubiera hecho su práctica docente en un museo, hubiera sido esa experiencia diferente. Y la verdad es que las carreras de educación aquí en la UCR aún están muy atrás y no reconocemos que un museo puede ser un espacio educativo.
hubiera sido bellísimo que yo hubiera hecho mi práctica en un museo, realmente hubiera aprendido muchísimo más, pero esa no fue la ocasión. Entonces, bueno, esta pregunta me cambió la perspectiva de mi carrera, y porque aquí en la U se nos enseña eso, solo la educación está en un aula, en un colegio y ya, después de ahí no hay nada. Entonces todo esto me trae a una serie de cuestionamientos que les vengo a plantear el día de hoy. Primero, ¿por qué seguimos usando libros de texto? Libros de texto que son de editoriales afiliadas a ideologías políticas que promueven la censura histórica y los sesgos. Luego, segundo, ¿por qué seguimos elaborando materiales educativos tradicionales cuando hay otros recursos como los objetos tangibles, que es lo que les vengo a presentar hoy, que pueden enseñarnos muchísimo más? Y tercero, ¿por qué no llevar el aula al museo y el museo al aula? Entonces, para empezar como con el tema de los objetos, podemos como profes ir haciéndonos de nuestra propia colección de objetos pequeñitos, ¿verdad? Obviamente no digo que sean objetos reales, sino réplicas, y monedas y objetos antiguos y cosas así, porque los objetos nos permiten darle al estudiante curiosidad, creatividad, observación, deducción y un pensamiento crítico, que siempre se habla del pensamiento crítico, pero ya se ha vuelto como un default, como que siempre hablamos de pensamiento crítico, pero nunca se vuelve realidad. Y también el análisis. Y lo más importante, bueno, para mí, es que los objetos nos permiten una experiencia sensorial al tacto, a la escucha, a la vista, y también nos permiten, ayer que hablábamos de la accesibilidad también, pues personas no videntes con los objetos pueden comprender un poco mejor esta parte de la historia, y ya me perdí. Porque sí, o sea, los objetos nos permiten entonces conocer más de la historia que una lección de leamos el libro de 45 minutos, y para los docentes de estudios sociales, los museos y los objetos son, tal vez en mi opinión, el material didáctico más rico que tenemos, pero ¿por qué no lo estamos utilizando, verdad? Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo traemos el aula al museo y cómo conectamos estos dos espacios? Entonces, bueno, la primera parte del aula al museo, hay que empezar por llevarle a nuestros alumnos los objetos, ¿verdad? Hacer que, no sé, se me ocurre incluso desde un foco interdisciplinario con profes de artes, de música, que los alumnos creen sus propios objetos, como con pasta moldeable pueden hacer metates, vasijas, y eso les permite entonces comprender más el uso cotidiano de los objetos, o el uso importante de los objetos ceremoniales. Porque, bueno, así logramos pasar de una materia memorística a algo tangible, ¿verdad? Y la realidad es que, y a ver, esto aplica tanto para historiadores como para docentes de estudios sociales, las fuentes escritas son limitadas, las fuentes de tradición oral también son sumamente importantes, pero desestimamos mucho en la academia los objetos. Y los objetos son lo que más nos puede enseñar de las mentalidades de las comunidades a través del tiempo. Y entonces, esto de las manualidades, de llevar objetos al aula y demás, nos permite, en lo que la pedagogía se conoce como pasar del saber saber al saber hacer. Entonces, bueno, sí, eso ya lo dije, que los objetos, bueno, las mentalidades y demás. ¿Y qué tipo de objetos pueden ser? Bueno, pueden ser como objetos que representen los objetos precolombinos, pueden ser objetos incluso contemporáneos, fotografías, pinturas, porque un objeto no tiene que ser antiguo para ser un objeto histórico, ¿verdad? Los objetos contemporáneos nos pueden enseñar mucho de las dinámicas económicas, las dinámicas sociales, políticas de la sociedad que vivimos hoy en día. Ahora, la segunda parte es del aula al museo, y aquí es donde ya viene como la mayor problemática o la mayor polémica del asunto, porque para lograr llevar el aula al museo tenemos que empezar por las bases. Ahora Vivian nos decía que tal vez no son los estudiantes los que más van al museo, pero ¿cuál es la razón de eso? Yo creo que la razón está aquí adentro, en la U, y también en el MEP, pero ese es otro rollo. Entonces, bueno, tenemos que formar a las personas, estudiantes de estudios sociales, con una fuerte base de educación patrimonial, porque no se está haciendo, que se les enseñe y se les promueva la transposición didáctica en espacios fuera del aula, enriquecernos de las teorías de la educación no formal,
y promover, movilizar a los estudiantes hacia el museo. O, no sé, las exposiciones temporales o las de diversas instituciones. Y usualmente decimos, ok, vamos al Museo Nacional para ver la historia precolombina o la historia de Costa Rica, porque esas son las salas que hay y hasta ahí. Pero digamos, las colecciones que más conozco ahorita, que son las del Museo Nacional, en esas salas hay un montón de temas más que si leemos entre el currículum, hallamos otras oportunidades. No sé, en el Museo Nacional podemos ver la revolución industrial, la desigualdad, la discriminación, la globalización, un montón de cosas que tal vez no están en el currículum como tal, pero nos permiten entonces expanderle como esa visión de mundo al estudiante. Y ahora, los docentes y los museos, básicamente, pues creo que tenemos una responsabilidad de valorar estos espacios y utilizarlos, porque bueno, sabemos que la cultura y la educación en los últimos años se ha visto en peligro, y esa es la realidad. Y los museos tienen que implementar más elementos interactivos y dejar de ser espacios expositivos, que si bien sé que se ha hecho un esfuerzo grande en esto, hay que hacerlo aún más, que sea un espacio inmersivo, esa es la palabra, inmersivo, interactivo. Si bien los museos, como ya dije, se esfuerzan por hacer estos proyectos, yo creo que los museos, los colegios, no valoran tanto los proyectos educativos de los museos, o eso pensamos. Yo creo que no es así. Yo creo que es que los profes no tienen la formación suficiente para valorar estos espacios. Entonces eso me lleva a mi siguiente pregunta. Yo no sé si alguien aquí es bachillerato en enseñanza de los estudios sociales, pero ¿qué se nos enseña a los profes o a los estudiantes de enseñanza de estudios sociales en formación sobre la educación patrimonial? Y perdón por decepcionarlos, pero la verdad es que nada. Y aquí está como la gran problemática de todo esto, porque me dijeron por ahí que el llevar a los estudiantes al museo va en cada profe y a algunos no les importa y a otros no, y todo bien, pero yo creo que esa es una respuesta muy simplista. Creo que más bien podemos cuestionarnos qué podemos cambiar desde adentro. Desde adentro me refiero en las universidades, ¿verdad? ¿Cómo hacemos que los profes entonces reconozcan estos espacios? Entonces, no sé, aquí me permito hacer como un llamado y que me escuchan desde el cielo, la Escuela de Formación Docente, la Comisión Compartida de Estudios Sociales y la Escuela de Historia, porque de verdad tenemos que integrar en las técnicas didácticas, técnicas que se alineen más a la realidad, a las necesidades estudiantiles y que permitan romper los esquemas tradicionales de la didáctica, agregar los objetos al aula, llevar a los estudiantes a los museos, porque yo sé que si yo ahorita voy a donde mis colegas y les pregunto qué piensan de llevar a los estudiantes al museo, van a decir que tal vez es algo de una vez perdida. Cuando, como ya les dije, si leemos el currículum entre líneas, hay un montón de oportunidades más. Entonces, creo que aún hay espacio de mejora. Creo que esto tiene que ser un apoyo multidireccional. Y ahorita les explico eso multidireccional porque creo que ya me adelanté con todo esto. Pero bueno, para concluir, creo que si bien les he planteado más una problemática urgente que ofrecerles soluciones, como les dije en el inicio, apenas estoy empezando aquí, espero en algún momento en el futuro venir ya con propuestas concretas y soluciones a este problema que me tortura todos los días, pero espero que el objetivo haya quedado claro, que es básicamente expresar la desconexión tan grande que hay entre el aula y el museo, porque esta desconexión o esta brecha entre ambos espacios limita el potencial educativo tanto del museo como del aula, y entonces no nos permite formular el pensamiento crítico, el aprendizaje significativo, y es urgente esforzarnos de forma multidireccional, como lo mencionaba, para reconocer la importancia didáctica de los espacios museísticos. Y a esto me refiero con multidireccional. Yo creo que las universidades tienen que preocuparse por cómo están formando a los docentes, las instituciones educativas tienen que preocuparse por obligar a los profes a que lleven a los estudiantes a los museos más de una vez en su vida, y los museos y las instituciones tienen que ser más inmersivas, interactivas y amigables con el estudiantado, ¿verdad? Porque bueno, me perdí.
La educación patrimonial no puede seguir siendo como una nota al pie de página en los currículums. Sí, ya voy a terminar. Y sí, o sea, los museos tienen que poner también de su parte, transformarse en espacios más interactivos, accesibles y capaces de dialogar con las necesidades educativas actuales, porque bueno, también está en nuestras manos como docentes asumir el compromiso con romper los esquemas tradicionales, porque si queremos que los estudiantes conecten con el pasado, comprendan el presente y transformen el futuro, tenemos que empezar por transformar cómo enseñamos. Y tal vez el primer paso entonces es llevar el aula al museo y el museo al aula. Gracias.